Pues bueno, ¿ya estamos? Pues en realidad les toca a ustedes que vieron, que pueden comentar. ¿Quién empieza? Sí. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una sería si en verdad fueron o son actores los que están en este largometraje. Y otro, si el guión fue adaptado a la vida de la familia o fue escrito y buscaron los personajes. Sí, no son actores, o sea, ellos son ellos mismos. Sandra Luz fue a hacer un documental sobre esta familia, originalmente, como les dije, con la intención de contar los días previos a que Artemio regresara a Estados Unidos, ¿no? Con su hermana. Y cuando llegaron para filmar, le dijeron que Artemio ya no se quería regresar. Entonces se reconstruyó la historia para que ahora se tratara de un poco como de las consecuencias de Artemio al decidir quedarse. Y una de las principales cosas que tenía que hacer era comunicárselo a su hermana, que es con quien se iba, ¿no? Entonces, un poco la construcción de la película fue eso. El clímax de la película es cuando se lo comunican por teléfono a la hermana, que ya Artemio no se quiere ir. Entonces, en realidad, el guión o hipótesis argumental o guión hipotético que tenía Sandra Luz antes de salir a filmar era el de una despedida, y para ella el clímax de su película iba a ser, no sé si Coco Zárate, que es la madre, dejando a Artemio en el aeropuerto y diciéndole adiós, ¿no? No sé si en algún momento pensó Sandra Luz seguir a Artemio hasta Estados Unidos, pero la idea era eso, la despedida, a partir de un deseo que tenía él particular de volver al lugar donde nació, porque él en realidad, aunque parece que las raíces familiares pertenezcan más a México, todo su mundo y su vida es Estados Unidos. Y de hecho, un poco lo que les había dicho hace rato con el tema del final, la película cierra con ellos como con un plan muy claro, porque está desde el principio anunciado como se van a ir a Cancún. O sea, dejan este lugar en el que están, se van a Cancún. Artemio decidió no volver a Estados Unidos con su hermana, sino seguir a su mamá en Cancún. Entonces, como el siguiente plan de vida. Y la película cierra con esa promesa, ¿no? Y luego, de hecho, dice, volveremos algún día a Utah. Y dijo ella, no, le dice, no estoy segura porque tengo que arreglar mi visa, pero ojalá que sí. Y ella no volvió, pero Artemio vive en Estados Unidos ahorita. O sea, Artemio no se quedó en Cancún. Entonces, vive con su hermana. Y ya han proyectado esta película en Estados Unidos, y a las proyecciones han ido Artemio y la hermana. Entonces, y a las proyecciones de aquí en México suele ir Coco. Entonces, repito, o sea, es los finales, no, tenemos que cerrar los documentales, porque tiene que haber un final, pero pues la vida de estas personas sigue, ¿no? Y en realidad terminan donde no creen. Pero son personas viviendo sus vidas, no nada. Todo, o sea, digamos, hay cosas que Sandra Luz y su equipo, que en realidad fue muy pequeño, básicamente fue Bruno y el fotógrafo y ella, pues tienen que, como naturaleza de cualquier documentalista y cualquier realizador de cine, tiene que empujar a ciertas cosas como las llamadas telefónicas, ¿no? Obviamente, tú en documental planeas tu rodaje alrededor de los días como más interesantes que puede haber alrededor de la familia, ¿no? O sea, me imagino, es algo que yo estoy diciendo, no estoy 100% seguro, conozco a Bruno y a Sandra, pero el tema de la fiesta, ¿no? Seguramente se habló de que había una fiesta, y entonces en ciertas fechas, entonces dijeron, bueno, estaría bueno irnos a filmar cerca de las fechas de la fiesta, ¿no? Seguramente cuando Sandra Luz empezó a conocer a la familia y las dinámicas de esa familia, empezó a plantearse cómo estructurar el guión a partir de qué queríamos ver, ¿no? O sea, como, por ejemplo, Artemio hasta ahora es educado por su mamá en casa, ¿no? Entonces seguramente es un dato que surgió en la investigación, y Sandra Luz en su guión puso, tenemos que ver una escena de su madre enseñándole en casa, ¿no? Dándole como si estuvieran estudiando, pues, ¿no? Así se organiza o se distribuye la información.
a partir de tu investigación y de tu contacto con los personajes, de qué imágenes qué escenas vas a buscar, ¿no? Tenemos que verlos en la fiesta, tenemos que verlos a estudiar, tenemos que ver un poco de la relación de la mamá con su nueva pareja, ¿no? Que el punto, o sea, Artemio, cómo reaccionaste. O sea, como está sembrado qué escenas que tenemos que ver, ¿no? Pero todo, o sea, y plenamente conscientes y todos platicándolo y demás, pero son personas viviendo sus vidas en realidad. No, iba a ver el primero, sí. ¿Cómo se organiza o cómo se escribe el guión de un documental en el que no sabes qué acciones va a haber? Porque puedes calendarizar, como dices, las acciones importantes, o bueno, las sucesos importantes, pero un guión de cine como tal es qué va a pasar, en qué lugar, con qué diálogos y qué personaje dice qué cosa. Igual en el de televisión, ¿no? ¿Quién va a decir qué sección? Entonces, cuando es un documental, tú puedes tener algo escrito de más o menos qué es lo que quieres que ver o documentar de acuerdo a lo que creas que va a pasar o lo que puedas prever, pero no puedes tener como nada, o sea, me refiero a cómo sería un formato de guión de documental si no puedes escribir nada exactamente de lo que puede pasar. Sí, hay dos, digamos, formas, o dos, en términos de formato hay dos formas. Pero en términos de guiones de documental hay dos guiones, el de montaje y el que se llama hipótesis argumental, que es antes de ir a filmar, que quiero filmar. Porque también, digamos, siempre es como un poco extraño, como cuando alguien se entera que hay un guionista de documental o que alguien escribe un guion de documental, o por qué hay un guión en un documental, como que la gente dice, no entiendo por qué, o sea, si la realidad se escribe sola, ¿no? La realidad se escribe sola, pero las películas no. Las películas responden a una forma de contarse, y ya lo vimos en toda la primera parte, y esa forma no se mueve. Entonces, nosotros, al momento de decidir hacer una película respecto a esta familia, por ejemplo, tenemos que empezar a acotar qué vamos a ver. Entonces, ¿por qué? Porque tu rodaje no es eterno, ni tus procesos de hacer la película son eternos, tienen que durar un momento, ¿no? Entonces tienes que tomar decisiones y decidir qué voy a ver, qué voy a filmar. Y sobre todo cuando tienes que irte a filmar a otro lugar, muchas veces la naturaleza del documental es muy... o sea, suelen ser como meternos a un contexto donde normalmente no estamos, meternos al interior de un reclusorio, ir a una comunidad, retratar como... Por lo general tenemos que desplazarnos, ¿no? Es como mucho más. Entonces, no podemos llegar a ver qué filmamos. Tenemos que hacer una planificación enorme, ¿no? Entonces, esa planificación enorme tiene que ver con la parte que habíamos dicho de investigación. Investigar quiénes son los posibles personajes alrededor del tema. Bueno, pues están estas personas, igual esta persona tiene estas... te podría aportar este tipo de información, que es un poco complicado hablarlo desde la ambigüedad, pero por ejemplo, puedes dar un ejemplo de un documental. A ver, imagina que quieres hacer un documental de algo. ¿De qué sería? Ya sé, voy a decir algo muy X. Vamos a hacer un documental sobre... las primeras personas que van a ver la última película de Star Wars, ¿no? Estoy diciendo, es muy tonto, pero bueno, entonces, son literalmente en el mundo, eligieron a un total de 400 personas que van a tener, todo esto es inventado, pues, ¿no? Van a tener la oportunidad de ver antes que nadie en el mundo la película, ¿no? Entonces son los 400 más grandes fans que hay en el mundo, de todos lados, de Star Wars, ¿no? Entonces, este es el universo de la película general, bueno, más bien el contexto de lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces tú vas a hacer una película sobre eso. Entonces lo primero que tienes que hacer es elegir primero el punto de vista. Entonces tu punto de vista es el único fanático mexicano elegido para ver la película, ¿no? Que se llama yo, Rafa. Entonces, elegiste el punto de vista y vamos a contar un poco los días previos hacia esto, ¿no? Entonces, ¿qué podrías retratar sobre él antes? Pues, por ejemplo, ¿Cuál es el clímax de la película? cuando esté a punto de entrar a ver la película. Exacto, ahí acaba, ¿no?
O sea, como de todo lo que estamos planteando, tenemos idea de hacia dónde va, ¿no? Todo esto previo antes que podría ser. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, o por lo general se parte de una entrevista, ¿no? Esta entrevista se suele hacer 2 veces, durante la investigación y durante el rodaje, ¿no? ¿Para qué? Porque primero necesitas información respecto a él. Fue el elegido, pero... o ya sé, mira, vamos a hacerlo más interesante. Solo será un mexicano elegido para ver la película antes que nadie, y nuestro protagonista es uno de los que quiere lograrlo. Entonces vamos a seguir el trayecto hasta la película desde el punto de vista de él. Entonces vamos a empezar a conocer por qué le interesa a él. Entonces toda esta información que nos dé de quiénes son, con quiénes se juntan, cuáles son sus dinámicas, quién le presentó el mundo de Star Wars primero, si fue su padre, entrevista a su padre, y todo eso va a empezar a arrojar un montón de situaciones y personajes que tenemos que ver, ¿no? Entonces, tú empiezas a construir tu guión a partir de, después de la investigación, y ya tienes toda esta información. Ok, tenemos que ver que él es un coleccionista, que su padre le enseñó por primera vez la película, sí, como que le presentó el universo de Star Wars a su papá, es como una especie de herencia, ha ganado concursos de no sé qué, todo eso que quieres mostrar. Entonces, ya que lo tienes claro en tu cabeza, empiezas a desarrollar el guión. Entonces puedes ponerlo como había dicho, como en este formato como de columnas, que es lo más como fácil en realidad, que es como de imagen y sonido. Y entonces poner a Rafa, ¿qué podemos presentar del primero? Recibe la carta de que es uno de los finalistas, por ejemplo. Mi ejemplo lo estoy odiando mucho, pero bueno. Sonido, pues bueno, las primeras reacciones, primeras impresiones sobre Rafa llegando, siendo notificado de que es uno de los finalistas para ver la película, por ejemplo. Y luego lo seguimos a Rafa dando clases sobre tal cosa, ¿no? Y luego es empezar a construir qué escenas vamos viendo uno y después, tal cual. O sea, ¿qué otro ejemplo? Es que no me gusta nada mi ejemplo. ¿Qué podemos hacer? ¿La vida de un político? ¿Qué político es? O sea, ¿es un político en campaña? ¿Es un político? ¿Es alguien que tiene un cargo electo ya o sea, ya es parte del gobierno? ¿Es un presidente municipal, por ejemplo? No. ¿Y cuál es el conflicto? El conflicto sería que hay una protesta en donde él trabaja y va a dar como, no sé, su discurso, una posición, algo. Y va a tener como una conversación con los líderes de esa protesta. Ok, va. Digamos que en este personaje hipotético, ahora, tenemos una situación en personaje. El personaje se llama... ¿cómo se llama? Rubén. Rubén es presidente municipal, ¿no? Entonces, el conflicto es que él, está durante su gestión y se detonó un conflicto ¿con quién? Imagino. Con maestros. Maestros. Los maestros se van a huelga, por ejemplo, ¿no? Entonces, están reclamando algo al gobierno, ¿no? Que no se les cumplió, por ejemplo. Y la película tendrá como clímax el diálogo que tendrán el gobierno con estos maestros, ¿no? Después de días de protestas. Esa es la situación, ¿no? ¿Cuál va a ser el punto de vista? Pues el de Rubén. El punto de vista de Rubén es el más aburrido del mundo. Pero podríamos tenerlo en consideración,
pero siento que no es su historia. Pero podemos ver también de este lado quién está, ¿no? Está el líder de los maestros. Y del lado de Rubén, no está Rubén, pero sí está su asesor, digamos, que se llama Leandro. Entonces ya tenemos dos personajes, tenemos a Leandro y tenemos al líder de los maestros y de este grupo, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué cosas tendríamos que ver para entender la situación en el documental? Pues las escuelas donde trabajan los maestros, cómo dan las clases, donde tienen la protesta, donde trabaja el político y pues la conversación. ¿Cuál crees que sea el origen, por ejemplo, del conflicto? O sea, ¿qué es lo que están demandando? ¿Alguien puede ayudar a alguien si quiere? Pues, no sé, hipotéticamente, educación de calidad. Ok, vamos a hacer algo concreto, porque el cine también trabaja con cosas muy concretas. Esto no es como propiamente el documental, pero pueden tratar de buscar cosas así de concretas en cualquier narración. El cine, entre más podamos, digamos, el deseo del personaje pueda ser comprobado por la cámara, es decir, es algo tangible, funciona más. Es decir, no sirven objetivos como el personaje quiere ser exitoso. O sea, el deseo del personaje es ser exitoso. El deseo del personaje se tiene que traducir en algo tangible. Es decir, para el personaje ser exitoso significa ganar el premio tal, ¿no? El premio de empleado del mes. Eso materializa el deseo del personaje y eso ayuda para nosotros en el cine. ¿Por qué? Porque nosotros sabremos que el personaje logró su objetivo cuando pueda colgar en su sala el reconocimiento empleado del año. Eso es lo que quiere, ese es el éxito para ese personaje. Entonces, entre más podamos traducir visualmente los objetivos de los personajes, es mejor, ¿no? Entonces, estos maestros quieren mejores condiciones en las escuelas, ¿no? No les dan mantenimiento, no tienen ni pizarrón, ¿no? Se les prometió y no lo tienen. Entonces, eso es lo que están pidiendo. Mejores condiciones de trabajo, ¿no? O sea, como habilitar los espacios de trabajo, ¿no? Las escuelas están abandonadas. Entonces, ¿qué tenemos que ver primero? Las escuelas. Yo sugiero que primero veamos el detonante del conflicto. Es decir, 2 de octubre, para que no se olvide, del 2019, primera manifestación, ¿no? Entonces ponemos en el guión imágenes de archivo y videos recopilados de internet de la manifestación. Sonido. El líder dando un discurso desde el templete. Se cumplieron 60 días del nuevo gobierno y seguimos con las mismas bancas. Siguiente paso. Conocemos finalmente al líder en una entrevista Talking Head, ¿no? Tal cual ponemos. Talking Head, es como Talking Head. Así es el término, que es como lo más común de documental, que es una entrevista en plano medio. Entonces, Talking Head del líder que se llama Salvador Ruiz. Salvador Ruiz, y aquí ponemos, se presenta. Y ya. Entonces ya lo tenemos a cuadro después de que ya presentamos el conflicto. Soy Salvador Ruiz, llevo 10 años dando clases en la escuela Magdalena Contreras. No sé, la escuela Leona Vicario, ¿no? Mi papá era maestro también, entonces imagen, fotos de la familia. Habla de su familia y la educación, la herencia familiar de la educación, ¿no? Entonces, eso es una teoría, estoy tratando de idear cómo voy a armar mi película. Y luego voy y filmo esto. Luego voy y le hago estas preguntas. Luego voy y ¿sabes? O sea, así lo voy a ir armando. Entonces, siguiente paso, la escuela Leona Vicario, ¿no? Entonces, vistas de los salones, ¿no?
énfasis en la precariedad. Mientras en off nos empieza a narrar la actual directora de la escuela, Socorro tal. Socorro, porque no soy tan imaginativo. La última vez que se compraron pupitres o mesas aquí, fue en el 2002, ¿no? Y luego puedes mostrar documentación de eso, ¿no? Así vas armando tu historia. O sea, digamos, como en el mundo de lo abstracto aún, ¿qué quieres ver, no? Y cómo empiezas a construir todo este punto de vista. Y de pronto ya acabamos, ya presentamos un poco al líder, ya presentamos una de las escuelas que están como afectadas por esto, ya vemos que el conflicto detonó, y luego vemos, interrumpimos como para empezar con Leandro, ¿no? Y Leandro, no, pues después de la manifestación del 2 de octubre, se abrió un diálogo con tal y tal persona, ¿no? Y se acordó que dentro de exactamente un mes se les dará solución a sus ¿no? O no sé, los maestros entregaron un pliego petitorio y esperamos a 2 semanas de darles respuesta, ¿no? Y así, o sea, la idea es ir como planteando cómo vamos a llevar nuestro documental hasta el actual presente, que el presente, digamos, es ese día en el que finalmente va a haber un diálogo, se van a sentar y van a responder el pliego petitorio de los maestros, ¿no? Entonces, tus cámaras ya están listas para retratar cualquier cosa que pase. Eso ya no está en tu guión previo de rodaje, simplemente terminas como llegando al momento en que se reúnen y que se resuelve, ¿no? Obviamente, en tu guión de rodaje, previo rodaje, perdón, tienes indicado en qué momento entran las imágenes de este encuentro, y puedes diseñar una elipsis, un epílogo. Es decir, impresiones del líder Salvador, no sé qué, está de acuerdo o no con lo que se resolvió, y luego puedes plantear que vas a volver un mes después y vas a volver a filmar las aulas a ver si algo cambió, ¿no? A ver si tu imagen inicial con la que presentaste tu película corresponde o no con un mes después, la realidad sigue igual, se cumplió, ¿no? Y luego también puedes decidir hablar con alumnos, ¿no? Y luego al final voy a tener estos alumnos y van a decir, ok, sí, la verdad es que desde que pusieron las nuevas luces, pues no sé, o sea, así como que se ve mejor, no sé, ¿sabes? Todo eso es como plantear. Esto es como pedirle en esta etapa, es como escribir una carta a los Reyes Magos, ¿no? Quiero que todo esto. Y al final a ver qué nos dan los Reyes Magos, ¿no? Al final puede que sea lo que pedimos o no es todo lo que pedimos, nos trajo solo una cosa que no es la que pedí, pero es mucho mejor a todo lo que pedí, ¿no? Y entonces ya después el guión siguiente, que es el de montaje, ya es a partir de lo que conseguí. Pero tú tienes que hacer que es hipotético, para saber dónde vas a poner la cámara, qué vas a buscar. Ok, después de mi investigación, sí tengo que hablar con la directora actual de la escuela, sí tengo que hablar con el líder, tengo que hablar con por lo menos un alumno, tengo que retratar estas y estas escuelas, tengo que usar imágenes de archivo de la primera manifestación, tengo que sembrar 3 cámaras en el lugar donde se van a reunir las personas, tengo que buscar con los medios locales que me hagan una licencia o sea, como que me den la posibilidad de poner partes de los noticiarios de ese día, todo lo que tienes que armar y cómo lo vas a ir poniendo, ¿no? en tu película. Esa es una opción, o sea, digamos, hablando de formato, como dividirlo de esta forma, y la otra es hacerlo un poco más cercano al de ficción. Antes de escribir propiamente, en realidad hay una diferencia nada más muy clara entre la escaleta y el guión, no sé si la vieron, pero una escaleta no se desarrolla en completo la acción y no está dialogada, ¿no? Nada más es como interior, casa, día, ¿no?
Entonces vamos, en la escaleta nos vamos nada más a enfocar a qué es lo importante que voy a retratar en esta escena. Lo importante es, Luis llega a casa y juega con sus hijos. Esa es nuestra secuencia 1. Secuencia 2, interior, morgue, tarde. Luis recibe un nuevo cuerpo en la morgue. Nos cuenta cuándo empezó a trabajar ahí. Luego 3, interior, casa, mañana. La familia de Luis lo sorprende con un pastel en su cuarto porque es su cumpleaños, ¿no? Entonces, sin detalles, porque no puedes poner exactamente qué va a pasar, pero qué voy a ir viendo, ¿no? O sea, sin diálogo, o sea, qué nos cuenta en esta parte, qué le queremos preguntar aquí, en qué parte, o sea, digamos, en qué sitio de su universo lo vamos a retratar ahorita. Lo tenemos que ver en su trabajo, lo tenemos que ver en el parque con sus hijos, lo tenemos que ver comiendo, lo tenemos que ver con sus compañeros de trabajo, lo tenemos que ver viendo una película porque le gusta ir al cine solo, odia ir con sus hijos, o no sé, o sea, ¿sabes? Como, ¿qué queremos ver? ¿Qué queremos ver? ¿Y qué primero y qué después? Es lo que hablamos de estructura. ¿Qué información voy a ir dando? Así como en este ejemplo, mucho mejor que el de Star Wars, discúlpenme todos, que es cómo voy dando la información. Primero hablo de que este conflicto existe, luego veo quiénes protagonizan este conflicto y al final veo cómo se soluciona o se intenta solucionar este conflicto, ¿no? Que es, digamos, esa intuición narrativa debe existir igualita para cualquier forma de escritura, ¿no? Documental, ficción, tele, lo que sea. ¿Vas a decir algo más? Sí. En el sentido de la dirección, supongo que, como dices, en este documental solamente era el camarógrafo, que al mismo tiempo era fotógrafo, y sí. la directora, ¿no? Si acaso sonidistas, creo que eran como 5 personas las que estaban. ¿Sí? Y la directora, ¿cómo es que trabaja? Porque se tiene que diferenciar, supongo que el sentido de dirección que se tiene con actores de verdad en una película de ficción a un sentido de documental. O, por ejemplo, se la pasan grabando todo el tiempo, porque yo me imagino que hay momentos en los que no tienes guionizados, pero dicen, ¿sabes qué? Esto es importante, empieza a grabármelo. O sea, así de la nada. Claro. Por ejemplo, cuando estaba jugando con fútbol los niños y de repente llega la madre y empieza a regañarlo, yo supongo que pues eso no estaba previsto, ¿no? O sea, a pesar de que puedes tener tu guión, supongo que dijo, ¿sabes qué? Esto se ve importante, esto puede entrar dentro del documental, graba. Sí, no, claro, el trabajo del director en el documental es como, va más por ahí, porque digamos, la gran diferencia es que no estás dirigiendo actores, ¿no? No le estás diciendo a nadie, tu motivación es y aquí estás recordando esa vez en que, no, nada de eso, ¿no? Y acción, pues no. Es un poco reaccionar a lo que estás viendo y saber qué de eso es parte de tu película y qué no. Entonces todo el tiempo tú llegas con un plan de buscar esa película que ya planteaste en la hipótesis y dejarte sorprender, o sea, tú llegas y dices, bueno, ya vamos a ver cómo estudian en casa, ¿no? Y luego ya lo cumpliste eso, pero te das cuenta que justamente eso tú no sabías, pero en su cotidiano, después de estudiar, ven la tele, ¿no? Y ven específicamente la misma serie en la tarde, ¿no? Entonces tú no sabías eso, pero dices, igual y puede ser interesante y los vemos, ¿no? Y pones la cámara ahí también, ¿no? Y luego, de pronto, eso, todo es buscar, o sea, es como un trabajo de intuición, de saber qué te puede servir y qué no. Y también de enfocar, es decir, de también ir llevando hacia tu guión, poco a poco. La herramienta más fácil o más utilizada, no fácil, nunca es fácil, pero bueno, la más útil en ese sentido, en el documental más clásico es la entrevista. O sea, ¿por qué? Porque estás yendo por la información específica que necesitas. ¿Hace cuántos años que da clases? ¿Hace cuántos años, o sea, qué es lo que más disfruta de enseñar, maestro Salvador? Toda esa, o sea, enfocar hacia allá, ¿no? Llevar hacia allá, ¿no? No está de más decirle, oye,
incluso al personaje, oye, ¿recuerdas el otro día que...? Porque a veces las cosas no están en tu entrevista, pero de pronto te cuentan algo, ¿no? Imagínate en el caso de Artemio. Seguramente Sandra Luz vio a Artemio y a su madre cantar Tomb of the Bay en algún momento, que es con lo que cierra el documental, ¿no? Y le recuerda eso, dice, ¿pueden jugar a cantar eso ahorita? ¿No? Y dice, ok, y ya, y lo hacen, ¿no? Entonces, porque le sirve para cerrar su película, ¿no? Entonces es como estar abierto a todo este tipo de intuición y sugerirlo, dice, oye, ¿te acuerdas que el otro día me platicaste que hacía mucho que no te metías al agua? Podemos ir y te metes y ya, sí, y ya, ¿sabes? O sea, como ese tipo de cosas. ¿O te acuerdas que me contaste sobre la primera vez que fuiste al cine, que era en este cine tal, que ya no existe? Podemos ir allá. Entonces llevas a tu personaje y recuerdas, sí, me acuerdo que aquí se ponía un señor de los globos, y sí, ¿sabes? O sea, como, sí tienes que buscar esas cosas, tienes que empezar a encaminarlo a tus personajes, ¿no? La principal herramienta en el caso del documental siempre va a ser la entrevista. Y repito, la entrevista puede ser, parecer como muy obvia, pero se puede usar de formas muy inteligentes, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo, que espero que lo vean, todo el tiempo ahí se nota mucho una directora haciendo una película. Le dice a su abuela, abuela, ¿me cuentas otra vez cuando le tumbaron los dientes al inquilino? Y ya, y te lo cuenta, ¿no? Oye, abuela, ¿me puedes enseñar los recortes de...? Y abre el álbum, ¿no? O ahorita me puedes platicar sobre tal, o oye, o sea... O mientras a veces ella como que se quiere detener y contarlo a la cámara, y ella le dice, no, mientras tú sigue lavando los trastes, o tú sabes cómo ponerlas a hacer como cosas sin que se siente a darte una declaración, simplemente pueden estar como mientras hacen cosas o dándote información. En el caso, por ejemplo, de Artemio, se tenía que dar la información de que Artemio decidió no irse, y en vez de que empezara con una entrevista o con un Artemio, porque ya no te quieres ir, o hacía cuadro, ¿no? Arma una situación con una vecina o alguien ahí cercano y le dice, o sea, le piden a Coco que Coco le diga a esta mujer que Artemio decidió no irse, ¿no? Entonces ahí nos informa a nosotros público mientras lo vemos ocurrir en una escena y no dando la información. ¿Sí me explico? O sea, todo ese es el trabajo del director. Cómo necesito que la gente diga esto, cómo le pido que lo diga, a dónde lo llevo, o de pronto esto no lo tenía en el plan, estamos ya tomándonos aquí un break, estamos descansando el crew, pero mientras estamos descansando se están peleando estos dos porque no recogió sus juguetes Artemio, y sueltas el taco y, oye, vamos a grabarlos, ¿no? Obviamente en este tipo de dinámicas ya hay un entendido, o sea, para lograr eso, sí tiene que haber una confianza ya construida muy grande entre la familia y el crew, y eso solamente se logra en las etapas previas al rodaje, en las investigaciones, en ser muy claros. También eso nunca está de más, sean claros, digan, oye, queremos que este documental, o sea, que sea lo más natural posible, pueden no ver a la cámara, y nada, y no ven a la cámara, ¿no? O sea, Artemio es el que de repente voltea a ver a la cámara. Y dice Bruno que el fotógrafo que lo hacía mucho cuando estaba enojado, o sea, justo como para arruinar la toma, ¿no? O sea, como cuando se quiere salir del agua y dice, no, hasta que digan ellos, es cuando eres consciente que hay un grupo de gente alrededor, ¿no? Y voltea a la cámara constantemente, así como, ayúdenme, pero no, o sea, justo es en el tipo de documental que estamos viendo, ellos no intervienen, entonces la mamá dice, no, ya para afuera, ya se va, ya va a atardecer, ¿no? Esa es un poco la chamba, o sea, enfocar, llevar, ¿no? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Sí. Bueno, esta duda ya lo tenía como desde el inicio, y ahorita que tocaste el tema de la confianza con los personajes, recuerdo, no sé si han visto el documental de Hasta los dientes de Ricardo Arnaud. Sí. Entonces, en ese tipo de documentales que tienen problemáticas sociales, o sea, que son temas sociales con personajes reales, al final que son personas con sentimientos y todo eso, entonces, ¿en qué, o sea, tú como realizador, cómo es que no te llegas a involucrar tanto emocionalmente y eres capaz de decir como las cosas claras, ¿no? O sea, que estoy haciendo un documental, no tengo que aprovecharme de estas personas, o sea,
tengo que verlo como desde el punto de vista humano, pero a la vez no me tengo que dejar. O sea, ¿cómo encuentras este equilibrio entre estoy aquí grabando este documental, pero a la vez quiero lograr algo con esto? O sea, no sé si me doy a entender con esa. Sí, creo que tiene que ver con un tema que normalmente, digo, ahora esto es muy breve, igual lo podemos retomar, aunque en realidad vamos a enfocarnos en series el próximo sábado, pero podemos retomar cositas de esto. Pero bueno, hay todo un tema que es básico en el documental, que es el tema ético, ¿no? Yo creo que, en realidad yo creo que sí te tienes que involucrar emocionalmente, porque o sea, si no, es cuando en realidad estás aprovechándote. O sea, cuando no estás sintiendo y empatizando con estas familias, por ejemplo, en un vínculo emocional y que te dé rabia así como a ellos, y a la vez tristeza y impotencia, si no compartes eso, entonces te estás aprovechando. Porque nada más quieres decir, ay, miren cómo el ejército mata gente, y miren cómo los culpables, y no, él decide justamente contar eso a partir del dolor de una familia, ¿no? O sea, porque ahí es donde se conectan, ¿no?, las sensibilidades. Es lo que decía al principio. Yo, en realidad, al punto de vista y al personaje lo considero el ancla emocional, y es la única forma en la que cualquier mensaje político va a hacer su efecto, y es empatizando con la gente, ¿no? Entonces, por eso también ese documental, hablando de estructura, decide, antes de abordar el conflicto, decirnos quiénes eran estas personas a través de su familia y sus recuerdos. Excelentes amigos desde la infancia, muy buenos alumnos. Primero te pinta quiénes eran, y después nos dice, bueno, y estas personas, 2 alumnos que no eran de aquí, que son amigos desde alumnos de excelencia, creo que estaban en maestría o doctorado, no sé, fueron brutalmente asesinados, ¿no? Pero justamente, digamos, no hay forma de que tú, realizador, no decidas contarlo desde lo emotivo. Porque sí, justo, si tú no tienes ningún vínculo en realidad emocional, ahí es cuando se siente, o sea, cuando se siente híjole, y no es, o sea, pasa mucho, o sea, se siente que hay directores muy lejanos o muy ajenos al conflicto y que quieren retratar, y que lo retratan de la forma más fría, porque nada más les interesa, como le llamo yo el efecto shock, como decir, pobre gente, la pasa muy mal, pero no empatiza, ¿sí? O sea, es como, para mí eso es aprovecharse. En el tema de la ética en el documental está todo este tema de qué tanto intervengo y qué tanto no, O sea, la cosa es, nunca se puede definir realmente, porque hay una línea, así como ficción y documental, he estado tratando de enfatizar en que es la línea que los divide es muy, muy delgada. Lo mismo en si lo que estoy haciendo es a favor de mi película o solamente es necedad, ¿sabes? O sea, como el ejemplo que me gusta poner es la primera película de Luis Buñuel, que es un documental que se llama Las Hurdes, en el que retrata una comunidad en España que es muy, 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 muy pobre, pero justamente se queda como en la exposición, y miren cómo esta gente tiene enfermedades, y miren cómo esta gente muere, y a veces no, o sea, el maestro le da a los niños un pan y les pide que se lo coman aquí porque si no sus papás se lo roban, y es como, o sea, sientes que nada más están así como tratando de explotar como el efecto, ¿no? El efecto shock, y ya, o sea, como que nunca estás ciertamente puesto desde ese punto de vista, o sea, nunca hay como una empatía. De hecho, ese documental tiene como detona toda una discusión siempre, de hecho en muchos cursos de documental, y no sabía qué pasaba en todo me he dado cuenta que muchos lo revisan, porque hay una cabra a la que hay una parte del documental de Las Hurdes en el que habla de que la comunidad solo come carne si se desbarranca una de las cabras que va por ahí, ¿no? Entonces estuvieron esperando por días a que se
cayera una cabra y no se cayó. Entonces parece que le dispararon a una para retratar cómo se cae una, ¿no? O sea, entonces es como, no puedes hacer eso. O sea, nunca va a ser más importante tu toma que la gente, que la comunidad y o sea, nunca. O sea, al final, si no lo lograste, o sea, no está esa toma final en la que querías que se entendiera, pues ni modo, es tu chamba construir con lo que tienes y tratar de hacerlo lo más efectivo posible, pero no se trata de volverte loco y, no sé, intervenir de una forma como demasiado cruel con la gente, ¿no? O sea, creo que mucho tiene que ver con tu sensibilidad, ¿no? Sí, bueno, justamente de eso es lo que estaba hablando el realizador, pues de Hasta los dientes. Entonces, se me hizo interesante porque él comentaba esa parte de cómo se sentía muy involucrado en lo que estaba pasando y a veces le costaba como que salirse un poco para decir, ok, o sea, estoy sintiendo todo esto que estoy viendo y cómo es que yo como realizador puedo ayudar a que la gente que esté viendo mi documental sienta eso a través de la pantalla, ¿no? Entonces, a lo que me refería con aprovechamiento es más bien a lo que comentas, o sea, cuando en lugar de pensar esto, estoy poniendo todo mi conocimiento para que la gente sienta, empatice, cuando al contrario, como dices, o sea, que lo dices, bueno, voy a poner estas escenas para que digan, wow, o sea, entonces creo que eso se me hace como interesante, la parte emocional del realizador y cómo es capaz de, o sea, todos esos sentimientos, emociones, cómo los transmites tú, o sea, al final ese es tu trabajo, ¿no? O sea, transmites lo que tú estás sintiendo, lo que decías un poco de la idea, o sea, cómo nació la idea y qué sentiste, y eso lo transmites con el lenguaje cinematográfico, ¿no? Que al final es como tu trabajo. Puede que un novelista lo haga a través de una novela, ¿no? Tengo esta idea y quiero escribir sobre la pobreza, la discriminación y lo voy a hacer así. Entonces creo que al final es, como dices, ¿no? Encontrar ese equilibrio entre voy a tratar de hacer de que los demás empaticen, que vean mi punto de vista, pero sin dejar atrás que son personas reales y que al final ese es el fin, ¿no? Creo que para ahí va la idea. Sí, es un tema de honestidad también, o sea, de que tu aproximación sea honesta y ya, o sea, eso se percibe, ¿no? Porque también dentro de este ejercicio hay otra cosa que tampoco podemos hacer, y es creer que nuestra película puede cambiar al mundo. Eso también es demasiado ambicioso, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Qué puedo hacer con mi película específicamente? ¿Hasta aquí? ¿Hasta dónde llega, no? Hasta los dientes logró como una disculpa de parte del Estado, ¿no? O sea, como un asumir que se equivocaron, ¿no? Lo cual no remedia gran cosa, no va a cambiar al país, pero significa algo. Entonces también hay que ser conscientes de cuál es el alcance y no tampoco pensar que ni muy ambicioso, ni muy arriba, ni muy abajo, ni que hacer mi película no sirva para nada, pues tampoco, porque vas a luchar por hacerla. Entonces sí, eso solamente es un ejercicio de honestidad, de darte cuenta cuál es tu alcance, ¿no? Y abordarlo desde eso, ¿no? Entonces, pues ya terminamos por hoy. Podemos abrir la siguiente sesión como haciendo más preguntas y respuestas si tienen y demás comentarios, pero pues tengo que correr por hoy. No sé qué más. ¿Estamos? Gracias. Eso es todo.